Bienvenidos al webinar del Partner de Oracle NetSuite en Latinoamérica, donde hablaremos sobre la comparación entre Oracle NetSuite con SAP Business One, Odoo, y Microsoft Dynamics 365 Business Central, a cargo de Carlos Cruz, Regional Sales Manager de LATAM Ready. Empezamos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este webinar comparativo. Soy Carlos Cruz, parte del staff de LATAM Ready, y vamos a empezar con este webinar en programa de comparación. Este es un webinar, como comenta aquí la descripción, es una comparativa entre los principales ERP que hoy día se encuentran en el mercado. Soluciones ERP hay muchas más de diferentes tipos, formas, sabores, orígenes. Hemos escogido las que están aquí por consideraciones de mercado regional y propiamente también de cómo se están dando y cómo vemos que estas soluciones se mueven en el entorno. Y quisiera, antes de empezar este webinar, poder hacer algunas aclaraciones. ¿Ok? Están escritas aquí, las pueden ir leyendo y las voy a comentar. La primera aclaración, que este es un webinar comparativo entre las soluciones que se mencionan y que no tiene como fin poder llegar a una conclusión de que una solución es buena o es mala per se. Las soluciones ERP que se notan o que se tratan en este webinar tienen diferentes funcionalidades, aproximaciones, carácter, que pueden ser buenas o malas para diferentes contextos particulares de cada empresa, de cada situación que puedan tener ustedes, ¿no? Como se menciona en el segundo párrafo, existen muchos más criterios de comparación de los que vamos a tratar en este webinar. Hacer una comparativa en una hora y poder llegar a una conclusión completa es algo iluso. La idea que tenemos en este webinar es poder tener un esquema comparativo que nos enriquezca a todos los que optamos por soluciones ERP, que enriquezca el conocimiento, que enriquezca por qué las soluciones diferentes tienen cierto camino, cierto sabor, cierta coyuntura, qué cosa hay atrás de estas soluciones y cómo eso puede ayudarlos a ustedes en una decisión futura, ¿no? Y eso es un poco también en el tercer párrafo, ¿no? Estamos convencidos de los beneficios que puede adoptar una solución ERP en general. Pero esa correcta adopción requiere muchos más criterios que los que vamos a tratar aquí. Entiéndase que este es un inicio, un principio, si es que usted está en un proceso de evaluación. Y si usted ya tiene un ERP y quiere también comparar de qué cosa se perdió del mercado, qué cosa ganó con respecto a lo que eligió, también es un principio para que pueda usted verlo y tratarlo. ¿Okay? Así que con esta aclaración de por medio, con la aclaración de que esto no es un webinar para denotar que una solución es buena o mala per se, vamos a empezar a tratar. Bien, y aquí vamos a empezar un poco por mencionar las soluciones que vamos a comprar, las que son motivo de este webinar comparativo. Eh, si bien nosotros somos parte, Carlos Cruz, quien dicta este webinar, es parte de una empresa, un implementador reconocido de una de las soluciones que vamos a comparar, tratamos de hacer este webinar de la forma más abierta en forma comparativa. El orden de mostrar las soluciones no tiene ninguna preferencia, es simplemente porque así las estamos tratando poniendo. No, no sientan ustedes que por el orden o la forma en que se describen las cosas tiene un sesgo particular hacia una u otra. Bien, empecemos por Oracle NetSuite. ¿Ok? Oracle NetSuite es una solución ERP, como todas las que vamos a notar, de carácter general. Es una solución enteramente en nube, en SaaS, fue creada desde un inicio de esa forma, de esa manera, ¿no? Aun cuando en el momento en que se creó y se lanzó al mercado, todavía las soluciones enteramente SaaS no estaban en auge, fue, digamos, la visión que tuvieron los creadores de Oracle NetSuite. Pertenece a Oracle, como menciona el nombre, es parte de la gama de más de 200 productos en aplicaciones que puede tener Oracle, una empresa que puede tener soluciones tanto de infraestructura, de nube, de aplicaciones de diferentes ramos y tipos. ¿Okay? Fue comprada, en algún momento vamos a ver al final en temas de estadísticas por Oracle. Su creación se debe a que a ciertas personas, cierto grupo de visionarios, digamos, salieron de Oracle, formaron una compañía con financiación de parte, digamos, de otros inversionistas, crearon esta solución, la solución caminó, creció, digamos, en mercado y fue adoptada por Oracle, obviamente por una
¿Siempre fue de esta forma? No. Es una solución que también ha evolucionado con el tiempo. Solución que tuvo inicialmente un sesgo más financiero contable para pasar a un sesgo más general y de nicho. SAP Business One. ¿Okay? SAP Business One es una solución eh, que también tiene varios años en el mercado. Es una solución, y acá me adelanto algunos aspectos. SAP, desconozco la proporción, pero SAP obviamente es el ERP más vendido en el mundo, con 33% del mercado global. SAP Business One es una solución que nació en un país diferente al origen de SAP, no es de origen alemán, parece que pasó en Israel con otro nombre. Es una solución también comprada por SAP, la cual se modificó, se amplió, se potenció bajo muchas funcionalidades y aspectos también para tratar diversos. Business One es una solución que empezó en un entorno cliente-servidor, se expandió a tener otro tipo de tecnologías, concretamente se venden versiones SQL Server o en versiones HANA para base de datos que permiten ahí ciertas aplicaciones, ciertas, digamos, diferencias y coyunturas y bondades en el mercado, ¿no? Está actualmente en la versión 10, me parece. Es una versión que ya tiene también aplicaciones no solamente cliente-servidor, sino también aplicaciones web para su despliegue y trato. Microsoft Dynamics 365 Business Central, ¿no? Business Central es una solución ERP que ha pasado por varios nombres, ¿no? Tiene también ya varios años en el mercado. Fue una solución de origen danés, comprada por Microsoft, a que en su estrategia de soluciones de negocio, junto con otras soluciones ERP. En algún momento Microsoft llegó a tener una oferta de hasta 5 soluciones ERP diferentes, adquiridas y formadas. Hoy en día es una estrategia de 2 soluciones ERP, de las cuales parte de esa oferta es Microsoft Dynamics Business Central, ¿no? Como comentaba, es una solución de origen danés, incorporada a la cultura de Microsoft, al igual que las anteriores, desplegada a nivel mundial. Una solución que también empezó en un carácter cliente-servidor, con un lenguaje propietario. Se llamaba en algún momento Navision. De Navision pasó a ser únicamente Dynamics NAV. De Dynamics NAV con diferentes menciones, ¿no? Dynamics NAV 2016, 2018. Finalmente, dentro de la estrategia de Microsoft, pasó a llamarse Microsoft Dynamics 365 Business Central, ¿no? Eh, un comentario sobre Business Central en este carácter general introductorio. También es una solución web, fue migrada netamente con el lenguaje portal, con un framework particular hacia esquemas web propiamente, ¿no? Y por último, tenemos a Odoo. Odoo también es una solución en web. Se puede tener diferentes formas de desplegarse, ya sea con una nube propia de Odoo o con nube de partners propiamente. Es una solución que tiene dos caminos, ¿no? Un camino open, porque así se adoptó, proviene de otras soluciones ERP anteriores, desarrolladas por diferentes comunidades y formas, ¿no? Mantiene una perspectiva de tener una solución open y también tiene una perspectiva de tener una solución de pago adquirida que tiene algunas otras formas y bondades y funcionalidades, ¿no? No tan restringida. El camino de Odoo también ha sido un camino largo, como las soluciones anteriores. También es un camino interesante como las soluciones anteriores. Repito, no se trata hasta este momento de hacer un sesgo a favor de una y otra. Estas son soluciones que vemos todos los días en el mercado, nosotros como implementadores, ¿no? Y que aquí me permito también hacer un comentario acerca de las soluciones. Los proyectos ERP, si bien pueden tener muchas dificultades, muchas formas de poder llevarse y adoptarse, dificultades económicas, no solamente por el tiempo o la inversión que denote un ERP, sino también por la inversión que denota en nuestra empresa en el tiempo, esfuerzo y trato de poder llevarlo. También tienen dificultades intrínsecas propiamente porque incorporan buenas prácticas, incorporan coyunturas que ameritan un cambio organizacional. ¿Esto por qué lo menciono? Porque quiero traer a colación que, y esto es una estadística que no lo tengo aquí, pero lo puedo compartir luego de la fuente, acerca del índice de fracaso de proyectos ERP. Más o menos el 57% de empresas que adoptan una solución ERP fracasan en su camino de adopción de la solución ERP.
Y aquí quiero, si bien no es motivo de este webinar, sí en este punto tratar y comentar por qué o tratar de elucidar las razones por las cuales uno puede fracasar. Fracasan por el origen de la solución, por si una solución es mejor que otra. Podría ser, porque de repente nos embarcamos en no encontrar la solución más adecuada para nosotros. De repente escogemos una de las soluciones que puede cumplir con nuestras funciones y hay otra que, digamos, tenía funcionalidades que van a nuestras particularidades, aquellas propias que nos diferencian, que forman nuestra ventaja competitiva. Pero luego eso no viene por ahí. Normalmente las soluciones ERP fracasan porque no estamos preparados para adoptarlas como empresa, porque nuestro implementador no tiene la madurez para llevarnos ese camino de adoptar la solución como empresa. Yo lo trato y uso la analogía automovilística, ¿no? Cuando un auto en ERP es como comprar un auto de carreras que necesita un piloto de carreras y necesita un equipo de mecánicos que mantengan ese piloto en la carrera y pueda llegar a la meta, ¿no? Compramos diferentes o comparamos diferentes ERPs y si nos vamos a la Fórmula 1 hoy día tenemos el Red Bull Racing, el Aston Martin, Williams, en fin, diferentes Mercedes, diferentes tipos de autos en la parrilla. Todos son muy buenos, todos pueden correr a mucha velocidad. Tenemos diferentes tipos de pilotos en la parrilla, que son básicamente ustedes, las empresas que van a subirse al ERP para manejarlos. Y tenemos diferentes equipos de mecánicos en los digamos, diferentes partes del circuito para poder asistirlos. Esos diferentes equipos de mecánicos son los fabricantes, son los partners, que ayudan a que ese auto, a que ese piloto realmente pueda llegar al. ¿Cómo fracasan las soluciones ERP? Sí, como en la Fórmula 1 pueden quemarse los motores, pueden haber choques, puede ocurrir. Puede ser que los pilotos no tengan la concentración o el conocimiento adecuado para tal o cual circuito, sí puede ocurrir. Pero es mucho más común que ese equipo de mecánicos que soporta el ERP, ese partner que acompaña la implementación, no sea el partner adecuado, no sea el partner propio para que ese ERP realmente pueda rendirse esa carrera y que no se tenga un respaldo de la marca adecuado, ¿no? Que los fabricantes no escojan los partners adecuados, no tengan el respaldo adecuado o que no sea su core de negocio realmente principal crear los ERPs que estamos ofertando, que estamos adoptando. Estos son puntos interesantes a tratar. Bien, vamos a empezar luego de esta introducción de las soluciones que están en camino, propiamente en primera comparativa. ¿Okay? Y quiero empezar por aquí, por dónde empezar una comparación. Y un punto de inicio para empezar esa comparación es ¿qué es un ERP? ¿Para qué sirve? ¿No? Comenté o voy a comentar una anécdota que me dio realmente un cliente hace muchos años atrás en un proyecto de implementación. Este cliente me decía que si el ERP no hace planificación, entonces nunca se implementó ERP, se implementó ER únicamente. Y yo creo que sí, o sea, una de las cosas principales que tenemos en el mundo de las soluciones ERP, o que adoptamos una solución, no solamente para hacer nuestras transacciones, sino para poder planificar lo que tenemos en el negocio. Planificar hoy en día ya no es solamente hacer un MRP1, un MRP2. Planificar hoy en día es tener funcionalidades financieras como cash flows a futuro, como tener pronósticos, como tener inteligencia artificial, diferentes cosas que se están incorporando y evolucionando en el ERP, ¿no? Que trataremos también en otro siguiente webinar acerca de qué cosa debemos considerar en un ERP. Pero inicialmente consideremos cuáles son las 5 principales áreas en las cuales tiene incidencia un ERP y cómo se agrupa. Cualquiera sea su función empresarial, cualquiera sea su organización, usted va a hacer alguna de estas 5 actividades o de estas 5 actividades. Va a comprar, va a almacenar, va a fabricar, va a vender y va a distribuir. Puede que no haga alguna de ellas, puede que sea una empresa que no fabrique, puede ser una empresa que no almacene, pero un conjunto de estas o todas estas actividades, de alguna u otra manera, las va a realizar. Y todas ellas van a aterrizar en un modelo contable financiero. Lo que usted compre, lo que usted almacene, lo que fabrique, lo que venda, va a tener un trasfondo contable. Ese es el ámbito normal de una solución ERP. Las soluciones ERP son de carácter horizontal.
van de forma transversal a la organización, van a poder llevar las funcionalidades, las operaciones de compra, almacenaje, fabricación, de ventas, de distribución, con un trasfondo contable financiero. ¿Ok? Ese es, digamos, su origen, esa es su forma, esa es su razón de ser. Repito, así usted no haga todas, o su empresa no haga todas estas funcionalidades, o haga parte de ellas, es la razón de ser un ERP. ¿Es el único sistema que debe tener la organización? Probablemente no. Probablemente en ese camino, si es que su organización tiene particularidades de negocio, de nicho de negocio que hacen la razón de ser, usted necesite soluciones verticales. Las soluciones verticales especializan a los ERP. Si usted es una empresa de distribución, probablemente requiera un TMS. Si es una empresa de fabricación o intensiva en equipos, probablemente requiera un APS o un CMS o un EAM. Pero si usted es un operador logístico, probablemente no le baste con las funcionalidades de almacenamiento de inventarios de ERP. Necesite ir por un WMS. Esas funcionalidades, hubo otras más, adicionalmente. Esas funcionalidades que no eran en un principio el estándar de una solución ERP, poco a poco se han ido incorporando, han ido haciendo camino también dentro de las soluciones ERP. Son soluciones no horizontales, son soluciones verticales, diseñadas o tratadas para determinadas áreas en particular. No son del estándar, no son del ámbito estándar de una solución ERP, pero es interesante saber también que tenemos un camino por ahí, porque también forman parte de la ventaja que sea nuestra organización. En ese sentido, para hacer nuestra primera respuesta, qué cosa es y qué cosa no es un ERP, lo voy a decir de esta manera. Un ERP no es un TMS. Un ERP no es un software financiero contable. ¿Sí? Un ERP es un conjunto de funcionalidades para comprar, almacenar, fabricar, vender, distribuir con un trasfondo financiero que pueda extenderse hacia una función TMS, que pueda tener funcionalidades avanzadas en temas financieros, contables. Puede ocurrir, pueden ser nuestra necesidad, pero no es el ámbito general del ERP. ¿Okay? Es una de las cosas que debemos tener en el proceso de evaluación es hacia dónde lo podemos extender, cómo lo podemos integrar. Hoy en día ya la convivencia con otras soluciones de este tipo es lo normal. Bien, dicho esto, o bajo este esquema inicial de qué cosa es un ERP y qué cosa no es un ERP, a grosso modo, evidentemente, ¿ok? Vamos a empezar a tratar acerca de cómo disgregamos ese esquema, ¿ok? Y una de las cosas que debemos comentar es que cada día nuestros modelos de negocio se especializan más en esas 5 actividades grandes que hemos completado. Es parte de nuestra ventaja. Cada día nosotros encontramos que en alguna de esas 5 áreas, en comprar, almacenar, fabricar, vender o distribuir, o en todas, es donde encontramos la ventaja de nuestra razón de ser, de nuestro modelo de negocio. Por eso es importante que cuando busquemos un ERP, pongamos el foco dónde está la ventaja y cómo en esa ventaja nos ayuda una solución como un ERP. ¿Okay? Entiéndase también, como comentaba, que el ERP puede no ser el único sistema de nuestra organización. Si somos una empresa intensiva en activos, probablemente tengamos también un EAM, tengamos un CRM, tengamos un WMS. Eso no está mal. ¿Okay? Lo que siempre tenemos que tener en visión es que el ERP es la columna vertebral de nuestra organización. ¿Por qué? Por esas 5 actividades que comentábamos en la diapositiva anterior y por ese aterrizaje o esa consolidación en el mundo contable financiero que también se encontraba. Esa es la razón por la cual nuestro ERP siempre es nuestra columna vertebral. ¿Podemos tener otras soluciones de nicho? Sí. ¿Podemos tener otras aplicaciones para el core de negocio? Sí. ¿Pueden hacerse o pueden implementarse antes que el ERP o después? ¿Cuál es la mejor opción? Lo tomo con cuidado. Ahí tendríamos que ver caso a caso. Sin embargo, consideren que la solución ERP es nuestra solución, repito, como columna vertebral. Y sobre esa columna vertebral es lo que analizamos hacia dónde queremos crecer, hacia dónde queremos llegar con otras soluciones de nicho, con otras aplicaciones. Empecemos a ver algunas diferenciales. Y voy a pasar rápidamente estas partes. Voy a decir aquí, por ejemplo, algunas diferenciadores, funcionalidades básicas
que podemos tratar y ver en estos 5 aspectos, en comprar, almacenar, fabricar, vender, distribuir, y luego en el aspecto contable y financiero, ¿no? Entonces, esos son algunos diferenciadores. Yo voy a mencionar algunos porque luego voy a pasar propiamente a las webs de los fabricantes para expandir esto. ¿Ok? ¿Qué puedo comentar ahora con NetSuite, por ejemplo? ¿No? Desde el aspecto de compra, que ahora con NetSuite es una solución, por ejemplo, que puede tener algunas diferenciaciones, un menú de opciones para quien lo quiere, ¿no? Comprar compras básicas, comprar compras avanzadas, tener portales de proveedores o clientes en el caso de vender. ¿Ok? NetSuite también incorpora un CRM propiamente. En el caso de fabricar, puedo decir que tiene esas configuraciones, Make to Stock, Make to Order, Assembly to Order, Engine to Order, básicamente diferentes formas de poder tratar la fabricación, incorporar o tener desde NetSuite una solución WMS, por ejemplo, que es una de las opciones que puede tratarse y verse. Es decir, la lógica de NetSuite no solamente es tener el esquema horizontal, sino también tener desde NetSuite aplicaciones para la verticalidad. Tener un CRM, tener un WMS propio desde NetSuite, propio desde el fabricante de la solución. ¿Qué pasa con SAP Business One? SAP Business One también tiene funcionalidades muy parecidas, ¿no? Entiendes, sí, vuelvo a la observación inicial, eh, no estamos aquí hablando de una comparativa de quién sea, que desvalidar a una solución con respecto a otra. Ok. Vamos a luego comentar dónde está cada solución y cómo puede ser más propicia cada solución para cada entorno. Pues Business también tiene funcionalidades de compra, de almacenamiento, WMS para almacenamiento avanzado desarrollados por terceros, de muy buena forma, ¿ok? No directamente desde la solución, sino desde partners terceros que desarrollan e integran. Configuraciones para aplicación, pueden tener Assembly to Order, Assembly to Stock, Assembly to Order. Para Engine to Order también hay fabricantes terceros que pueden crear soluciones o átomos adicionales que vamos a ver también. También tienen temas de CRM y en el tema de distribución también pueden tener funcionalidades muy interesantes. ¿Qué pasa con Microsoft Dynamics? ¿Okay? Microsoft Dynamics también tiene funcionalidades muy parecidas realmente a Business One, el cual es muy parecido, ¿no? También en las configuraciones de fabricación, también en el caso de tener funcionalidades WMS o distribución o almacenaje avanzadas, también se va por un desarrollo de terceros, ¿no? De partners certificados. Y en el caso de Odoo, es un caso muy particular, ¿no? Uno cuando busca la información de Odoo, pues se encuentra que casi tiene mucho más opciones o formas, ¿no? Cuando entra la comparación uno a uno, sí se da cuenta que en la comparación uno a uno de esas funcionalidades, digamos, hay cosas o hay carencias. Puede tener temas de fabricación avanzada, puede tener configuraciones de diferentes formas, por ejemplo, pero cuando ya uno entra al desglose, pues se da cuenta que esas funcionalidades pueden tener carencias. Están creadas, pero no están completadas. La lógica es otra. La lógica es crear las funcionalidades para que la empresa, para que el cliente las pueda modelar y terminar de alguna u otra manera, ¿no? Si yo voy a los ejemplos de los coches que puse en un inicio, pues digamos, están los Fórmula 1, están los pilotos, están el equipo de mecánicos, y en el caso de Odoo también necesitaríamos un ingeniero que nos ayude a terminar ese coche a nuestra propia opción. ¿Entiendes otra vez? No es malo ni bueno. Si ustedes tienen un entorno en el cual eso es lo adecuado, poder terminar esa construcción y por las particularidades o formas y es su opción y tienen en visión o digamos en vista los riesgos de ese camino, pues es una buena opción. Entonces, aquí, por ejemplo, para hacer una comparativa exhaustiva, los fabricantes normalmente muestran la información de sus funcionalidades. Yo paso por aquí, por ejemplo, por NetSuite, ¿no? Parte de NetSuite, ustedes pueden ir en cada parte y poder ver para cada parte, para cada funcionalidad, los detalles que puedan tratarse y verse, ¿no? Por ejemplo, Field Service Management es una funcionalidad que puede tener NetSuite, CRM, yo puedo entrar aquí y poder ver en cierto detalle, por ejemplo, son experiencias que son mucho más de lo que yo puedo hacer en una comparativa de una hora, ¿no? Yo puedo pasar acá por las diferentes formas. Lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, con SAP Business One, tener en esta parte, por ejemplo, y esto tiene diferentes detalles. Yo estoy en Business One, vamos las funcionalidades, poner las funcionalidades financieras, las funcionalidades de manejo comercial, de aprovisionamiento de diferentes formas, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre
para Microsoft Dynamics, todos los fabricantes de esta categoría pueden tener una descripción, ¿no? y una documentación compartida. Y para no dejarlo tampoco aquí en Odoo, también información acerca de módulos y plataformas. E incluso muchos de los fabricantes tienen o puede uno acceder a la información en línea de detalle de los módulos. ¿Esto basta para hacer una comparativa? La respuesta es no. Desde esta perspectiva, hacer un cuadro comparativo como el que yo mostré en la presentación, y esa es la razón de no querer hacerlo tan detallado, poder entrar a las webs de los fabricantes y de las webs de los fabricantes poder ver el detalle, por ejemplo, de sus funcionalidades, no es suficiente para hacer la comparativa. ¿Okay? ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo comparativa? Ese es el inicio, pero la mejor forma de hacer la comparativa es que ustedes puedan ver cada una de estas soluciones en su modelo de negocio. Es decir, que le pidan a su partner, que le pidan a su fabricante, enséñame cómo NetSuite, enséñame cómo Business One, enséñame cómo Business Central, enséñame cómo Odoo sirve para mi forma, para mi modelo de negocio, para lo que yo quiero desplegar y tratar. Y que no se lo dejen como responsabilidad únicamente a su partner, únicamente a su fabricante, que adopten esa responsabilidad conjunta, ¿no? Yo, empresa, tu fabricante, tu partner, vayamos en conjunto para poder evaluar y para poder tratar. Ninguna empresa seria, ningún partner serio, ningún fabricante serio debe tener miedo a esa comparativa. Al contrario, es la mejor forma de lograr un nuevo cliente, de lograr una nueva empresa convencida y enchufada en un proyecto de repente, de disminuir ese riesgo de poder tratarlo en ese. Evidentemente, eso no es que cada uno de estos fabricantes les dé una opción demo para que ustedes la instalen y la prueben. Eso es más irresponsable aún. Es como dejar el auto de Fórmula 1 a una persona que no lo sabe conducir, ¿no? Lo responsable es hagámoslo juntos, vayamos de la mano para poder ver qué funcionalidades de este esquema son las más adecuadas para ti y en qué modelo de negocio van para ti, ¿no? Entonces, poder ver las diferentes funcionalidades comparativas uno a uno es como comparar el menú de una carta, ¿no? De un restaurante. Pero ¿cómo hacemos que ese alimento sea lo mejor para mí? Pidámosle ayuda al fabricante, pidámosle ayuda al partner. Adicional a estas funcionalidades de carácter general, noten que hemos hablado de las 5 grandes áreas, el aspecto contable y multiempresa, donde aterriza, no es de importancia menor, ¿no? Entonces, tomemos aquí también una comparativa propia para estas 4 soluciones que estamos evaluando, ¿no? Y un aspecto también muy claro a tratar, no solamente las soluciones como tal, desde el portal o desde digamos, desde el aprovisionamiento del fabricante, es el tema de la localización. La localización es todo aquello que dotamos al ERP para cumplir con el esquema contable y tributario de cada país. La localización la puede hacer el partner, en algunos países la brinda netamente el fabricante, en el caso de NetSuite, en el caso me parece que todos tienen en algunos países donde viene la localización de caja. Sin embargo, no hay que perder en vista cómo está hecha esa localización, cómo se actualiza esa localización. En el caso de las localizaciones, un punto interesante a tratar es si esas localizaciones, cuando no vienen de caja, es el fabricante quien las certifica, ¿no? Yo pongo el caso, por ejemplo, de LATAM Ready. LATAM Ready posee una localización para los diferentes países donde trabaja, una localización certificada por Oracle. No quiero decir que no sea la única, digamos, localización que se brinda en los diferentes países donde actúa, pero sí es la única localización que está certificada. Lo mismo ocurre en las otras soluciones. Yo no pude encontrar al menos localizaciones certificadas por SAP, por Microsoft o por Odoo de los diferentes partners. Eso no quiere decir, repito, que no existan localizaciones. Existen localizaciones, pero no tienen un respaldo expreso, por lo menos, desde el fabricante. Es decir, que el fabricante diga, esta localización, yo, fabricante, certifico que cumple con las normas de desarrollo tributarias y el esquema de calidad que quiero desenvolver y tratar. Es un punto interesante a considerar o a tratar. ¿Qué pasa en el esquema multiempresa?
Y aquí hay que hacer una diferenciación con el concepto siguiente, multiempresa e interempresa. Multiempresa es poder decir que yo puedo manejar varias razones sociales, organizaciones sociales en los diferentes ERP. Interempresa es poder tener o tratar si entre esas razones sociales puedo automatizar operativas. ¿Qué tipo de operativas? Transacciones, consolidaciones, esquemas de análisis conjunto, por ejemplo, ¿no? Entonces, el esquema de análisis conjunto, vamos a dejarlo en determinado momento, pero sobre todo aterrizamos en esta comparación en la operativa, en que entre esas muchas empresas o varias empresas que puedo crear en diferentes ERP, puedo automatizar transacciones y que no sean solamente entidades separadas, ¿no? En el caso que vemos, pues básicamente las soluciones ERP de este segmento se enmarcan básicamente en funcionalidades multiempresa y no tanto así en funcionalidades interempresa, ¿no? Interempresa. Ahí vemos un sesgo básicamente de lo que voy a tratar de eso. Multimoneda. Hoy en día ya no solamente tratamos con esquemas contables o financieros para un país. Entiéndase que multimoneda no solo es la capacidad de los ERPs de hacer transacciones en diferentes monedas. Multimoneda no es solo que el ERP pueda comprar en una moneda, vender en otra moneda, eh, o evaluar el inventario en una tercera moneda. La multimoneda también refleja en que podamos llevar esquemas contables y financieros en más de una moneda. ¿Por qué? Porque hoy en día es más común que tengamos inversores, no solamente de nuestro entorno local, ¿no? Tengamos inversores de otros países, capitales o formas o salidas a cotización en bolsa o diferentes formas financieras de adquirir capital que ameritan que tengamos esa forma contable, tributaria, financiera en más de una moneda, ¿no? Y aquí existen las soluciones que pueden tener, digamos, una multimoneda simulada o nativa. Una cosa es que tengamos una contabilidad en una sola moneda, un esquema financiero en una sola moneda, y que llevemos esos informes por conversión, un tipo de cambio de saldos a un esquema de reportes. Y otra cosa es que podamos tener en forma nativa asientos contables en más de una moneda, ¿ok? Para poder formar los esquemas financieros. Esa última funcionalidad se llama multibooking. Podemos tener más de un libro contable por moneda, por diferentes orígenes, y que sea lo que nos da la información financiera realmente. Esa funcionalidad también es importante de tratar y diferenciar para ciertas necesidades. Repito, no es que sea indispensable. Si tenemos una empresa que sea únicamente en un solo país, en un solo contexto, que necesite solamente contabilidad tributaria, pues las funciones multimoneda, no, ese esquema, el esquema tributario, contable, financiero, pues digamos que les están sobradas, ¿no? Pero ese entorno cada día es más limitado. Realmente nuestras empresas cada día crecen y crecen no solamente en nuestro entorno local, sino que se expanden regionalmente, ya sea en forma de mercado, ya sea en forma de inversión. En ese esquema comparativo, ¿no? NetSuite tiene ahí una funcionalidad también de mayor diferenciador. Y en el último esquema de comparación, que es la consolidación financiera, no voy a negar que todos pueden hacer de una u otra forma cierta consolidación. Lo que es comparable aquí es qué herramientas necesitamos para hacer esa consolidación. Cuando estamos en un entorno multiempresa o interempresa, es interesante poder tener esa información financiera y operativa consolidada y cuánto nos cuesta consolidar. Si la podemos tener en línea, es magnífico. Si tenemos que llevar a herramientas externas, a exportación, a construcción, a tener reglas, ya digamos, le aumentamos el riesgo, los pasos, el trabajo a poder formar esa comparativa de consolidación que podemos tener en entornos multiempresa, ¿no? Entonces, estos puntos aquí son puntos diferenciadores que hemos tomado en comparativa en estas cuatro soluciones. ¿Ok? Soluciones como Dynamics o como Google necesitan procesos externos para poder completar los temas de consolidación. Soluciones como NetSuite tienen ya procesos de consolidación en forma nativa. Repito, eso es si es que ustedes tienen una necesidad o un entorno de sistema, ¿no? Volvemos a hacer la comparativa de que si somos una empresa únicamente en un solo país, en un solo entorno, sin necesidad de expandirse, pues probablemente nos baste con ese esquema.
Hablemos también de la extensibilidad de las aplicaciones. Uno de los primeros charts que veíamos al inicio era acerca del carácter horizontal de las soluciones ERP, pero también de la necesidad de poder llegar a esquemas verticales con soluciones ERP. La extensibilidad de las aplicaciones son básicamente de dos tipos. De si nosotros adoptamos como empresa hacer la extensión de la aplicación o si buscamos realmente en el mercado una extensión de la aplicación que la personalice para nuestro negocio. Ambos caminos son válidos. Todas las soluciones permiten de una u otra forma tener una extensibilidad por parte nuestra a través de desarrollos, a través de, en fin, de diferentes inclusiones y tratamientos. Sin embargo, no es el carácter de una solución ERP. Por eso en esta presentación vamos a tratar la sensibilidad de terceros que ayudan a que nuestro ERP tenga un mejor camino, tenga una especialización. Todas las soluciones de una u otra manera brindan esquemas de extensibilidad, ¿no? Acá menciono los orígenes y vamos a pasar también brevemente por ellos para poder tratarlos y verlos, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver, déjenme mover un poco para ponerla en mejor esquema. ¿Okay? Podemos ver, por ejemplo, este portal. Este portal es de Oracle para encontrar todas aquellas soluciones desarrolladas por terceros, certificadas por Oracle, que permiten extender el ERP, ¿no? Entonces, acá tenemos dentro del mundo Oracle, se llaman Suite Apps. ¿Okay? Estas Suite Apps permiten, por ejemplo, extender en diferentes tipos de funcionalidad, en diferentes tipos de industrias, ¿no? Lo mismo ocurre. Permítame un segundo, que se puede aquí. Lo mismo ocurre en las otras soluciones, ¿no? Dentro del mundo SAP, uno también tiene un portal acerca de poder encontrar diferentes soluciones para poder extender nuestro ERP en forma vertical o especializada, ¿no? Igual en el mundo Dynamics es mucho, digamos, mucho más abierto, dado que Microsoft también tiene otros productos que no son propiamente el ERP, ¿no? Productos de automatización de diferente forma, encontramos todo junto en un único portal, pero también tenemos soluciones que se pueden especializar. Y en el mundo Odoo están puestas aquí, ¿no? Podemos tener diferentes especializaciones. Comentarios sobre estos esquemas de especialización, ¿no? En el mundo, en el mundo NetSuite, aquí, en el mundo NetSuite, las especializaciones son certificadas netamente por hora, ¿no? En el mundo SAP, las soluciones están muy, digamos, puestas para todos los productos o aplicaciones que pueda tener SAP, ¿no? Aquí encontramos en un mismo portal soluciones para Analytics, para By Design, para SuccessFactors, para BIM. Wow. Algo parecido ocurre en el mundo Dynamics, ¿no? En el mundo Dynamics también tenemos ahí puestas para los diferentes tipos de Dynamics que pueden tratarse y gestionarse. Un punto particular en cuanto a las aplicaciones en Dynamics, en cuanto a estos add-ons o estas verticales. Hay que tener mucho cuidado acerca del origen. Dynamics, a pesar de ser una solución en nube, en cloud, en esquemas SaaS, sí mantiene esquemas de bases de datos regionales, ¿no? Los esquemas de bases de datos, por ejemplo, para Norteamérica, para Europa o para Latinoamérica, no son iguales. Estas aplicaciones puede que no funcionen en todos los esquemas de bases de datos o regiones que tienen, ¿no? En las otras soluciones puede ocurrir, pero básicamente son por limitaciones de mercado de quien crea la solución, no tanto así por limitaciones propiamente de base de datos o de infraestructura, ¿no? Es interesante que ustedes tengan en vista estas soluciones verticales que permiten especializar los ERPs y que permiten encontrar una ventaja con respecto. ¿Cómo son evaluadas las soluciones por los analistas, los especialistas en la industria? Este es un punto importante porque hasta ahora estamos hablando de las soluciones desde una perspectiva de quien está editando este webinar, pero también veamos aquí cómo grandes evaluadores como Gartner o IDC permiten ver criterios y comparativas de evaluación. Este es el cuadro de IDC, MarketScape, ¿no? Donde en este cuadro se marcan las principales soluciones a nivel mundial, ¿no? Noten que en la parte de líderes se menciona a NetSuite, se menciona a Microsoft, ¿no?
En la parte de los mayores competidores está SAP Business One. En este cuadro no hay información sobre Odoo, ¿no? Y no hay información sobre Odoo por varias razones. Si uno entra al detalle, porque uno comparte toda su información y porque también los criterios de comparación que se pueden tener no están tan claros. Odoo es más una solución que tiende al desarrollo, a completar la plataforma y no a hacer una comparativa de funcionalidades ya completas para el despliegue, ¿no? Pero volviendo a lo que vemos aquí, en la parte superior, repito, en el esquema de líderes, es cierto que también hay otras soluciones de las que no estamos hablando aquí. No estamos hablando, por ejemplo, de Sage, no estamos hablando de Workday, ¿ok? Pero quiero comentar que en la parte de líderes se menciona ahora con NetSuite y se menciona Microsoft para la solución, y pueden verlo en el detalle, para la solución más grande de Microsoft, Microsoft Dynamics Financial and Operation. No está hablando en este cuadro de Microsoft Dynamics Business Central, que es, digamos, parte de la comparativa que estamos tratando. Vamos a hablar en un momento de esos esquemas o esas estrategias de los diferentes fabricantes para las soluciones ERP. Esto es parte de la resumen de SET. Hemos tratado aquí lo que corresponde a eso. ¿Qué pasa con Gartner? Gartner tiene diferentes esquemas comparativos. Aquí vemos, por ejemplo, el cuadrante mágico de Gartner, que también viene acompañado de un informe. Vemos que también en el cuadrante de líderes está ubicado Oracle NetSuite, ¿no? También está ubicado Microsoft, otra vez como Microsoft Dynamics Financial Operations, no como Business Central. Tampoco está mencionado Odoo, tampoco está mencionado SAP Business One, ¿no? Las razones básicamente por las cuales no se mencionan, si uno entra en detalle, en el caso de Business One, en el caso de Odoo, son por temas tecnológicos, ¿no? A diferencia de ese, Gartner también analiza, digamos, los esquemas de plataforma, los esquemas tecnológicos, los esquemas de despliegue de esas soluciones y los crecimientos que están teniendo esas soluciones en el tiempo, ¿no? Si la solución tiene un camino creciente, una adopción mayor, pues Gartner también lo tiene como un criterio comparativo para el cuadrante líder. Si la solución en el tiempo es decreciente y tiene una adopción menor, para Gartner también es un indicador de cómo evaluarla y tratarla. Quiero comentar aquí también acerca de la estrategia que cada fabricante tiene sobre las soluciones que brinda. Y aquí hay que comentar acerca de que los fabricantes no tienen una única solución. Normalmente los fabricantes tienen un conjunto de soluciones para cada segmento y tamaño de mercado. Lo común es que los fabricantes dividan el mercado en tres, ¿no? Para muy grandes empresas, digamos que tienen una complejidad estructural muy grande, para empresas de un segmento mediano, que son empresas que tienen, digamos, el grueso o la necesidad para una solución de ERP, y para empresas pequeñas, ¿no? Empresas muy pequeñas, digamos, que tienen necesidad de tener sistemas de información, pero que todavía están en una coyuntura de crecimiento y trato. Veamos aquí cuál es la estrategia de Oracle, ¿no? La estrategia de Oracle es para esa punta de la pirámide tener una solución que se llama Oracle Fusion Cloud, que básicamente es una SIP, las Fusion Cloud ERP, más Fusion Cloud HCM, CX y EPE. NetSuite es una solución creada desde el medio de la pirámide para poder expandirse hacia soluciones pequeñas o soluciones grandes. Es una solución que puede adoptarse en una empresa muy pequeña, en una empresa mediana o en una empresa grande. La estrategia de NetSuite, la estrategia de Oracle con NetSuite, es que a través del camino empresarial de una organización no sea necesario el cambio de solución ERP. ¿No? Si nosotros optamos o somos una empresa pequeña que opta por NetSuite y en el tiempo nuestra empresa crece como debería ocurrir, se vuelve más grande, más compleja, con más negocios, pues seguimos usando NetSuite. Y si llegamos a un nivel mucho más grande y corporativo, seguimos usando NetSuite. NetSuite está preparado para ese crecimiento y ese tratamiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, con SAP? SAP tiene un ERP diferente para cada segmento empresarial, ¿no? Para la punta tiene una solución como SAP S/4HANA, para el mercado medio tiene una solución como SAP Business Design y para el mercado de más abajo de la pirámide una solución como Business One. Eso no quiere decir que no encontremos empresas en el segmento medio con soluciones como SAP Business One o al revés, con soluciones como SAP Business Design. Lo que quiere decir que esa solución no fue creada para su esquema. Lo que quiere decir es que si vamos en este camino empresarial y empezamos en una parte pequeña y llegamos al medio, pues la solución nos va a quedar chica en el tiempo.
vamos a tener que tener otras coyunturas de adecuación o de implementación. ¿Qué pasa con la estrategia de Microsoft? Microsoft tiene una solución para el segmento medio de crecimiento hacia la punta y una solución para la base, ¿no? Esa solución para la base es Dynamics Business Central, para el segmento medio y la punta de la pirámide es Dynamics Financials and Operation. ¿Okay? Todas las estrategias, y solo para completar, en el caso de NetSuite, no tenemos una estrategia clara. La solución realmente tiene como idea pues, que cada cliente en cada sector la adopte y la complete para ese sector, ¿no? Pero vuelvo al inicio de este esquema, es poder comentar. Todos los fabricantes, salvo Oracle, tienen una estrategia propiamente de sándwich, tener soluciones para la base y para la alta y de ahí completar. No así NetSuite. La estrategia de NetSuite es empezar en el medio y poder crecer, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo. ¿Cuál es la bondad de tener esta diferencia? Repito, una de las bondades es poder tener la seguridad que uno tiene una única solución para acompañarlo en todo su camino empresarial. Ya sea si somos una empresa pequeña, si somos una empresa grande, si vamos a crecer en el camino, si vendemos parte de nuestra empresa, si somos comprados por otra empresa, si nos fusionamos, uno puede tener la seguridad de que con una solución de este tipo no va a quedar corto en sus esquemas funcionales, en sus esquemas de necesidades y tratamiento. Y por último, en este webinar no debemos dejar de mencionar cuál es la participación de mercado de las soluciones y cómo están ubicadas como tal, ¿no? Oracle NetSuite tiene en la actualidad más de 37.000 empresas que usan la solución. Fue fundada en el año 98, fue adquirida por Oracle en el 2016. Business One tiene la mayor participación de mercado, tiene 74.000 empresas. Fue fundada antes, realmente ya se usaba desde antes, comprada por SAP desde 2002. Dynamics realmente es la más antigua de las comparativas de aquí, ¿okay? Y es la que menos participación en el mercado tiene 25.000 empresas. Fue fundada en el 81 y estamos hablando desde su origen en la marca, ¿no? Desde que era Navigator, Navision, Dynamics Snap, en fin, diferentes nombres, y comprada en 2002. Hay que tener en cuenta que también estas soluciones, y bueno, Odoo realmente no tenemos datos exactos, tenemos más que nada datos de usuarios de la plataforma, no tanto así de ERP como empresas, ¿no? Pero hay que comentar sobre las tres soluciones que se mencionan arriba acerca del paraguas de la marca, ¿no? Noten ustedes que SAP finalmente, si bien acá menciona que fue fundada o fue fundada como Business One en el año 96, SAP como empresa empresas proveedoras de soluciones ERP, tiene un origen en 1974, ¿no? Entonces hay mucho camino de marca, mucho más de lo que se trata con Dynamics en Microsoft o de lo que se trata en NetSuite con Oracle, ¿no? Es un camino de marca de mucho más tiempo y esa es una de las razones de lo que lleva a tener esas 64.000 empresas en el mundo que hoy día adoptan Business One. Un dato interesante a comparar, que no lo tuve acá completo, por eso no lo comparto, es cómo sigue esa curva de crecimiento, ¿no? ¿Cuáles de estas aplicaciones en el tiempo, en los últimos años, han crecido más o han decrecido en ese tiempo? Eso es un dato interesante también. No lo comparto aquí porque no tenía información oficial. Eso es algo que digamos, no todas las firmas comparten, ¿no? Pero que sería interesante que ustedes también puedan tenerlo en vista porque es un indicador de lo que está pasando en el mercado y de la adopción de las soluciones. No hemos hablado en este webinar acerca de la tecnología que respalda cada solución, no hemos hablado de los partners, del ecosistema que pueda tener, es un webinar muy compacto, pero ténganlo también ustedes en vista. Es importante saber el respaldo de la marca, ¿no? Tener a empresas como Oracle, WhatsApp o Microsoft en el mercado, pues cada una tiene una coyuntura top en el mundo, ¿no? Poder tener también de conocimiento de cómo despliegan, ¿no? Microsoft hoy en día es, digamos, uno de los líderes en el esquema de nube. Oracle es uno de los líderes en el esquema de aplicaciones, de infraestructura. SAP es uno de los líderes netamente en el nicho de soluciones de ERP, por ejemplo, y que no, digamos, y que no sirva únicamente esto para que ustedes lo vean solamente esta coyuntura, sino que también puedan evaluar estas empresas en un contexto, cómo están cambiando y cómo están adaptando.